del autor poeta Denis Castañeda. Este es un poemario de la editorial Cultura Peruana o el Fondo Editorial. En esta noche, bueno, tarde-noche, están en la mesa los ponentes Denis Castañeda, que es el autor, Florentino Díaz y también el señor Harold Alba. Entonces, sin nada más que decir, les doy nuevamente la bienvenida, sin antes no dejar de agradecer a Escena Libre y a nuestro amigo Julio, que es el dueño de la librería, por este espacio cultural y tan especial para todos nosotros esta noche. Entonces, los dejo con la presentación de Una daga en el vino. Palmas para los ponentes. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por encontrarse aquí con nosotros en esta presentación de Denis Castañeda y de este muy interesante libro, Una daga en el vino, ¿no? Entonces, yo quería, antes de iniciar algunas reflexiones que he buscado expresar de manera escrita y luego ya sintonizándonos con el poema de manera oral, no quería dejar de agradecer, por supuesto, al poeta Denis Castañeda por la invitación, por la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones y sobre todo adentrarnos en la experiencia de la poesía. La experiencia de la poesía es realmente insólita, siempre es novedosa como la vida misma. Y agradecer, por supuesto, a nuestro estimado Julio de esta tan especial librería Escena Libre. De alguna forma nos conecta con esa libertad que siempre invoca la dimensión poética. Entonces yo había preparado, estimados colegas, y saludando también a nuestro querido amigo y poeta Harold Alba, aquí en la mesa, siempre es un gusto, y a Karina, gracias por la presentación. Yo quería iniciar estas palabras con un texto que había estado desarrollando en torno a mi lectura de Una daga en el vino, y el texto tiene como título Una daga en el vino o las sendas del vivir que nos abren los poemas. Vamos a iniciar. Dice: ¿cómo podríamos aproximarnos al acontecimiento de la poesía desde la claridad de la palabra, desde el decir del corazón, que es siempre sustento de todo poetizar anhelante, de toda conversión, muchas veces misteriosa, de una realidad en verso? Y que luego, aún más misteriosamente, han de convertirse estos versos en simiente, ritmo de futuras realidades. La pregunta, el preguntarnos, crece ineludible ante el acercamiento de un texto poético. Preferiría denominar al texto poético la urdimbre de sentires, o también el imaginario de esferas. Aunque realmente no siempre sucede este preguntarse cuando uno está frente a un poema o a un conjunto de ellos, no siempre sucede, pero ahora sí ha sucedido. Es el caso con Una daga en el vino, que debo yo comentarles, me ha sucedido. Y me ha sucedido, y aún me sigue ocurriendo, que aproximarme a este libro de un pulso poético sostenido, ¿no? y de un aliento que ustedes, bueno, quienes hayan podido acercarse al libro lo podrán corroborar, pero que lo van a poder hacer de seguro ahora, luego de esta presentación. Y precisamente este acercamiento al libro me ha llevado a la contemplación también, del preguntarme sobre el poema y preguntarme sobre la travesía a la que ciertos conjuntos de poemas
si se han tejido desde la fuente misma de la experiencia lúdica, lírica o dramática, pueden invitar. El gran escritor, poeta de los vórtices iluminados, poeta de las conexiones sutiles de lo visto y lo intuido, me refiero a Antonin Artaud, escribía hace muchos años lo siguiente. Él decía: vivir es arder en preguntas. Y precisamente la lectura de una daga en el vino ha sumado a mi experiencia vital la fundamental pregunta por la experiencia y el poema, por la posibilidad de esas sendas que a veces, afortunadamente, el poema puede abrir a los demás seres. Eso me ha ocurrido, estimado Denis, en la lectura de Una daga en el vino. Y a esa pregunta por la experiencia y el poema, por la invitación que el poema puede hacer para abrir sendas en nuestras existencias, por supuesto se añaden a esa pregunta otras preguntas que se originan ya desde el asombro, ya desde la curiosidad literaria, pero también e incluso desde la necesidad de incorporar en la propia escritura los recursos reencontrados por los poetas que leemos. Considero que Una daga en el vino no es solamente, como bien lo manifiesta en el prólogo de una manera muy sensible y muy lograda el poeta Juan Cristóbal, pero yo coincido que no es solamente la soledad, la atmósfera o el fundamento predominante de este libro, o la circunstancia primigenia de la cual brotan los poemas. Mi lectura apunta más a señalar también la experiencia de la nostalgia en Una daga en el vino. Creo que el sujeto poético que se sostiene y construye los poemas de este libro nos va llevando a través de una conciencia de su, como lo dice, lo expresa en su primer poema, en el poema que abre el poemario, A fuego lento, que ya nos va indicando también esa circunstancia de la cocción del verbo, ¿no? El verbo, la palabra, es fuego. La palabra es fuego. El simbolismo de la palabra siempre ha sido el fuego. Y como bien lo señala Denis Castañeda, como autor, pero bueno, sujeto poético en el texto, nos dice que este poema nos va llevando a través de una conciencia de, y cito el verso, su morada que se revirtió de estirpes sucias. Entonces, la apertura de este libro es dramática, ciertamente, pero también nos instala en un espacio, esa morada, lo cual a mí me da resonancias también de, por ejemplo, mucha parte de la literatura, de la poesía española, el siglo de oro, pero sobre todo, por ejemplo, la poesía española relacionada a las experiencias místicas, por ejemplo, las moradas de Santa Teresa de Jesús, de Ávila. También hay un acercamiento por el mismo lenguaje del poeta Denis Castañeda a esa expresión o poética que podríamos encontrar, por ejemplo, en Charles Baudelaire, ¿no? y que también tiene toda una raigambre efectivamente en la tradición no solamente medieval, sino en las cumbres de la tradición lírica de la comunidad humana, cuando se ha tenido que enfrentar
a ese acontecimiento relativamente nuevo en nuestra especie de la ciudad en el momento de su industrialización, ¿no? En ese sentido, continúa el poeta, ¿no? Nos dice que va a ingresar, ¿no? Va a ver ingresar aquellas meditaciones por las ventanas. Entonces, en el primer poema del libro encontramos ahí una médula poética que nos plantea este poemario, pero cuya descripción, intentar narrar, ¿no?, esta médula poética, sería como tratar de contar la experiencia del crepúsculo o la cercanía del mar, situaciones que han de ser vividas, como la lectura misma. La poesía no siempre se abre ante nosotros por fuerza de nuestra propia voluntad. Hay que evocarla desde lejos. Hay que buscarla humildemente, cariñosamente, para que nos permita ser hallados, encontrados, dignos de sus susurros más íntimos. Quisiera comentar también que me agrada mucho la intimidad del fraseo poético de Denis Castañeda en este libro. Es una intimidad de quien está contando algo muy intenso, una experiencia muy intensa, pero que es casi imposible de contar, ¿no? Y está contando también el pensar de lo que en un momento fue un puro acontecer vital. Por eso el sujeto poético ve ingresar aquellas meditaciones. El sentir del libro es en realidad reflexivo. Por supuesto, está la experiencia de la soledad. Yo sumaría la experiencia de la nostalgia en el sentido no de etimológico, ¿no?, de nostos algia, ¿no? Hay un dolor por un retorno. Hay una conciencia, pero uno cuando le duele retornar a algo, porque hay conciencia de hacia dónde retornar, ¿no? Si no, viviríamos, como en un momento, uno de los poemas culminantes, cumbres de este libro, que enseguida lo voy a comentar, nos señala, ¿no? Dice, el sentir del libro es en realidad reflexivo, pero es una reflexión decantada, no desde las categorías de lo claro, lo distinto, o lo conversacional, o lo progresivo, lo retroactivo, lo útil o lo inútil, ¿no? Categorías que más bien son del ámbito de la comunicación coloquial. Una daga en el vino nos lleva, y acá voy a culminar con un poco este versos, ¿no? Nos lleva por esas lámparas que encienden las estancias. Y yo quisiera aquí, con permiso de ustedes, comentar brevemente esta experiencia. Este es el poema que está en la página 23, se llama Ya nada nos conmueve. Y es un poema que desde mi contacto con el libro me he ido sumergiendo en él y me ha significado una experiencia casi mántrica, ¿no? Verdaderamente es un poema muy, muy notable. Y lo voy a compartir brevemente. Dice, y con esto culmino, ya nada nos conmueve, dice, y empieza el poema. Desde lejos vislumbro la secuencia del destino al cual nos aferramos. Una idea vasta, aunque sedientos aquí, en el mismo camino, nadie ha pronunciado palabra alguna, solo las lágrimas, en medio del día que sopla a favor de la duda, y así dormir en los troncos y llenar el vacío. Ya nada nos conmueve, solo las lámparas que encienden las estancias.
nos dan las respuestas para la incertidumbre en la eternidad. Maravilloso poema. Y yo creo que aquí hay una clave poética de todo el libro. Cuando el poeta dice, desde lejos vislumbro, me gusta, me encanta esta imagen, ¿no? Desde lejos vislumbro la secuencia del destino. Sustantivo, bueno, el destino, ¿no? Algo abstracto, pero acá está presentado como un ser, ¿no? O como una suerte de, quizás de imagen, de película, ¿no? La secuencia del destino al cual nos aferramos. Hay un destino, ¿no? Hay una secuencia del cual nos aferramos. Una idea basta, ¿sí? A veces una idea basta. Aunque sedientos aquí, en el mismo camino, estamos todos juntos, ¿no? Y eso me recuerda también, nel mezzo del camino di nostra vita, perduto iba per una selva oscura, selva selvaggia, aspre, forte, ¿no? Todos estamos en el mismo camino. Nadie ha pronunciado palabra alguna. Fuerte, ¿no? Lo que dice el poeta, ¿no? El sujeto poético, porque yo considero que nosotros, bueno, los seres humanos intermediamos en el ejercicio de la escritura, intermediamos una palabra que no necesariamente es de dimensiones meramente humanas. Por eso la poesía siempre ha sido un lenguaje profético, de revelación. Entonces, yo creo que acá hay una revelación importantísima. Aunque sedientos aquí en el mismo camino, nadie ha pronunciado palabra alguna. ¿Cómo si? O sea, estamos sedientos, pero nadie ha pronunciado la palabra, porque la palabra no solo es fuego, la palabra es agua. ¿No? Una palabra tuya bastará para sanar. ¿No? ¿De acuerdo? El texto, ¿no? Pero, y curiosamente, el fuego, que tiene, digamos, este ideopictograma, ¿no? Perdón, el fuego es vertical, ¿no? Con 3 líneas ondulantes. El agua es lo mismo, pero horizontal. La naturaleza del agua y el fuego es la misma en esencia. Pero dice, nadie ha pronunciado palabra alguna, solo las lágrimas, que al menos solo las lágrimas, quizás atendiendo a la revelación de este poema, si no hubiera lágrimas, ya no existiríamos, probablemente. Hay una metafísica aquí encerrada en estos versos, ¿no? Y dice, en medio del día que sopla a favor de la duda, así dormir en los troncos y llenar el vacío. Llenamos el vacío. Una cosa es llenar el vacío y otra cosa es lanzarse a la plenitud, ¿no? Pero aquí el poeta nos da el camino, y con esto culmino, porque realmente el libro es muy, muy, muy conmovedor, y yo me he querido concentrar solamente en este poema para que ustedes tengan una muestra de lo que pueden, a lo que pueden acceder en este libro. Y termina así: ya nada nos conmueve, solo las lámparas que encienden las estancias nos dan la respuesta nos dan las respuestas, ojo, no la respuesta, las respuestas para la incertidumbre en la eternidad. Las lámparas que encienden las estancias. Misterioso verso también. Muchísimas gracias. Bien, después de escuchar a Florentino y sus palabras luminosas respecto al libro de Denis, quiero agradecerle a Denis por la gentileza de convocarme para presentar su libro, Compartir Mesa Continua, que es un poeta que conozco hace 22 años, y a Denis, que es un poeta también que conozco hace ya casi 20 años, 19 años exactamente,
contento porque tuve la oportunidad de ser editor de Denis también en el año 2005 con el libro Bajo el Puente de Londres, y ahora asistir a la presentación de su último libro, Una daga en el vino, también pues me arroja algunas interrogantes, ¿no? O sea, ¿qué es una daga? ¿Qué es el vino? ¿Por qué Denis acude a esta simbología para intentar plasmar una poética que nos devuelve a un hombre preocupado por la recuperación estética del lenguaje? Y hace algunos días hablaba con él y con Florentino sobre la riqueza de 1900 años de literatura simbólica, de literatura con licencias poéticas, con recursos literarios, y los últimos 100 años a veces de poesía en la que muchos se olvidaron de las formas, ¿no? Se olvidaron de los recursos, de las herramientas para poder aterrizar sobre textos que realmente constituyan verdaderas obras de arte. A mí me alegra sobremanera que Denis sea un poeta preocupado por estos recursos estéticos, porque creo que la poesía finalmente, si quiere ser un lenguaje diferente, necesita de una voz diferente, y a una voz se la construye. O sea, la sensibilidad se dice del nacimiento, pero a esa sensibilidad hay que entregarle recursos y herramientas que logren pues demostrar de que la responsabilidad frente al texto es una responsabilidad que le exige al poeta preocuparse por no entregarle a su lector cualquier texto, ¿no? Cualquier cosa, si no todos fueran poetas. Entonces, en ese sentido, a mí me alegra, por ejemplo, que Denis haya elegido a dos poetas que admiro, como Juan Cristóbal y Óscar Málaga, para que Juan Cristóbal haga el preludio o el prólogo de su texto, de su libro, y Óscar Málaga escriba la contratapa. Y ambos coinciden en algo. Juan Cristóbal se refiere a Denis como un poeta infinitamente solo, al que lo compara al inicio con Martín Adán y con Arthur Rimbaud. Martín Adán, que es nuestro antisonetista, ¿no? Martín Adán, que es para muchos el padre de la poesía peruana del siglo XX, un hombre que falleció solo, y Arthur Rimbaud, que duda cabe, es el gran poeta simbolista, miembro de esta generación, o ese grupo que tuvo pues, en Mallarmé, a Apollinaire y Verlaine, a uno de los más grandes exponentes de la poesía francesa. Que Denis haya acudido, o que Juan Cristóbal asocia a Denis con Rimbaud y con Martín Adán, habla bien del camino que ha emprendido Denis Castañeda hace ya algunos años. Y cuando Óscar Málaga se refiere a que encuentra en Denis una sensación de entrar a una corriente poderosa de sentimientos, coincide con lo que Florentino decía, ¿no? Esa conglomeración de sentires a la que se refería Florentino cuando empezó su disertación. Y cuando un poeta como Denis, que viene con estos referentes, que tiene además la generosidad de entregarnos su biblioteca personal en epígrafes como lo de Mayakovsky, Rimbaud, Paul Éluard, Arthur Rimbaud, o incluso Antonin Artaud, hablaba Florentino sobre Artaud, y yo también cuando leía a Denis pensaba en ese verso de Artaud que decía: el mundo físico está allí, pero algo ha cambiado de repente. Pues la poesía está para cambiar el mundo, de repente no para transformarlo ni para mejorarlo, pero algo por lo menos que toca hacer. En ese sentido creo que Denis se preocupa bien, y se preocupa bien porque nos lleva un recorrido en el que sabiamente divide su libro en dos partes. Una parte que es una especie como un viaje hacia sí mismo, o sea, vengan a conocer mi casa, vengan a conocerme a mí por dentro, y se sumerge o nos sumerge a esa soledad a la que se refiere Juan Cristóbal, en poemas realmente muy sentidos y muy conmovedores, que no se olvidan de los recursos estéticos. Cuando un poeta dice, por ejemplo, detrás de la frontera una vela es como la vida que poco a poco se consume, esa imagen es fuerte y es brutal. Cuando un poeta dice, para poder traerlo hacia sí mismo, ya nada nos conmueve, solo las lámparas que encienden las estancias nos hablan, ¿no?, de esa soledad y de esa necesidad de luz. Y cuando termina diciendo en la primera parte, cargado de promesas, entre lágrimas que viajan por mi rostro, hasta llegar a presagiar el alba, o sea, definitivamente estamos ante un poeta que sabe lo que está diciendo, su pericia verbal es tal que ha logrado tomar sus emociones, y desde esa posibilidad de quien sabe cómo tomar sus emociones, puede plantarse frente al texto para escribirlo de tal forma que se hace único, se hace distinto, se hace diferente y no se parece a otro escritor de su promoción. Denis es un poeta que empezó a publicar a inicio del año 2000. Hablábamos sobre una transgeneración,
porque hasta los 90, y esto Florentino no me dejará mentir, los poetas como que hicieron del recurso coloquial un mecanismo para tratar de decir todo aquello que sentían que necesitaban compartir, pero un poco alejado de los recursos literarios, o sea, un poco alejado de la metáfora, de los símiles, de las anáforas, de las metonimias, de los polisíndromos. O sea, era literatura, como quien dice, espontánea, ¿no? Y creo que los tres que estamos aquí en la mesa no somos poetas que creemos en esa espontaneidad. Entonces, eso hace que particularmente yo felicite a Denis y me alegre que nos entregue un libro como Una daga en el vino, que en su segunda parte ya es el otro Denis, ya nos paseó por dentro de sí mismo, ya hemos viajado a la interioridad de Denis, ya sabemos quiénes son sus autores, sus lecturas, ya sabemos qué cosas lo desgarran, ya sabemos qué cosas a Denis lo preocupan para poder poetizar y resignificar temas tan cercanos para todos como el amor, la soledad, el desasosiego. Pero sin embargo en la segunda parte Denis ya nos lleva hacia la calle, o sea, ya tiene su lenguaje, ya nos puso el tono, ya nos compartió su registro, y ahora desde ese tono, desde ese registro, desde ese lenguaje, nos lleva a caminar con él la calle. Pero sin alejarse de estos recursos que construyen una poética que hacen que Una daga en el vino sea un libro de recuperación estética. Porque yo lo siento así, a Una daga en el vino, un libro de recuperación estética. Sí. Es una poesía además contemplativa, ¿no? Porque el poeta debe ser eso. O sea, yo creo que el poeta, antes que ser un desgarrado de sí mismo, debe ser un hombre que contempla, un hombre que tiene la suficiente frialdad para poder contemplar, y desde esa contemplación compartir esas emociones a las que aprendió a domar, ya sea a través de los recursos literarios, ya sea a través de sus lecturas, ya sea a través de los recitales o de los diálogos que comparte con otros escritores. Creo que Denis llega bien en un momento en el que la poesía peruana empieza a recuperarse, yo lo digo así de crudo, porque yo sí creo que hemos estado perdiendo un poco la dimensión estética de la escritura, y siento que a partir de los años 2000 empezamos a acudir a una sensibilidad que a nosotros nos conecta con lo mejor de lo que se ha escrito en el Perú y en Latinoamérica. O sea, los poetas que empezaron a publicar el año 2000 nos devuelven a lo mejor de los 60, de repente a Calvo, a Cisneros, a Juan Ojeda, nos devuelven a lo mejor de los 50, Belli, que para mí es el poeta que más conecta con los jóvenes, con Sologuren, nos conectan con Blanca Varela, pero aún más, escritores como Denis va más allá del 60 y el 50, va hacia el 40, porque si ustedes ven las imágenes a las que nos enfrenta Denis, es un poeta que nos recupera a esta forma de poetizar de César Moro, de Westphalen, ¿no? Que son más bien poetas que trabajaron desde la contemplación un poco más con el surrealismo. En ese sentido, leer a Paul Eluard en un epígrafe me da una pista de que Denis es un poeta que ha procesado a los surrealistas, que ha procesado a los simbolistas, pero que ha procesado a la tradición poética peruana. Eso es lo más interesante. Eso no significa que no se haya escrito poesía o literatura en los 70, en los 80, en los 90, por supuesto que sí, pero como todo proceso también sufre de sus crisis. Y yo sí creo que nosotros hablo por los tres, somos hijos de una crisis, quizá literaria o estética, que menos mal nos ha permitido todavía, con la edad que tenemos, los tres cuarentones, llegar a un momento en el que asistimos todavía a esa especie de recuperación estética del texto. Creo que él nos hace una muestra precisa de lo que debe ser un libro de poesía, un libro que a él le ha demandado acudir a estas herramientas para poder entregarnos un registro muy personal y por lo tanto un registro muy distinto. Creo que hay una generación con Denis que está publicando libros de calidad, y a mí particularmente me halaga y agradezco ser parte de una generación que está para mirar, para observar, para sentir esa nueva contemplación, ¿no? De estos escritores y escritoras que están entregándole mucho a la literatura, que la están refrescando, ¿no? Que la renuevan, por supuesto, y que se atreven con toda la osadía a ser distinto de lo que se escribía, insisto, en los 90, en los 80 y en los 70,
en el que la coloquialidad, el poema río, la espontaneidad, el lenguaje callejero, esa crudeza textual, a nosotros no nos tocó. O sea, a mí no me tocaron los Vigny, creo que a Florentino tampoco le tocaron los Vigny, los Bukowskis, los hemos leído por supuesto, pero nosotros somos hijos de una generación que reconoce otra sensibilidad, ¿no? Y esa sensibilidad es la que en esta noche nos une a Florentino, a Denis y a mí. A Florentino cuando era miembro de Inmanencia, que fue un grupo que surgió en el año 98 en la Católica, que a nosotros particularmente, que caminábamos en otra vereda con la segunda promoción de los Neón, nos sorprendió porque eran poetas distintos, eran poetas que nuevamente recuperaban la imagen para poetizar. Y cuando conocí a Denis, era un poeta que venía con esa preocupación. Publicamos Bajo el Puente de Londres, después él hizo otras publicaciones, y ahora llegar a una daga en el vino en el que nos da cuenta de que esa daga es el mismo y que ese vino es la poesía. Entonces a mí hace que lo felicite públicamente por haber publicado este libro, que estoy seguro será uno de los que servirán como referentes para entender cuál era la temperatura, ¿no?, de la poesía peruana que se escribía el año 2020, 2022, y que estoy seguro tiene todavía Denis para entregar, esperamos, con esa misma sensibilidad, pues, por muchos años más. Gracias, Denis. Bien, buenas noches. Quiero agradecer a Escena Libre por permitirme sentarme acá con ustedes, reencontrarme con el público después de mucho tiempo, reencontrarme con muchas personas que estoy viendo que después de años no veía. Pero el arte es esto, ¿no? Nos une y nos permite a mí conocer a nuevas personas. Entonces, este libro, hablo un poco acá de la obra que ha salido el año 2022, fue escrito desde el año 2011 y terminado en el año 2022, o sea, casi 10 años me costó escribir esta obra, ¿no? Más que un costo es una inversión, digamos, un registro, porque gran parte de lo que los presentadores han expuesto tiene que ver con mi vida personal, tiene que ver con la parte de la soledad, porque ya no es el libro en el cual quizás están un poco acostumbrados a ver mi poética romántica en todos los ángulos, sino ya es un libro que habla después de ese romanticismo, qué pasó con el poeta. Entonces, interioricé gran parte de las experiencias que había vivido y lo plasmé a través de noches embriagadas de vino. Justamente de ahí es que nace el texto, ¿no? Y también es que nace la daga que viene a simbolizar, pues, el puñal que uno siente al momento de estar solo. Uno se incrusta a través de esta bebida y es ahí como empiezo a reflexionar y empiezo a crear y empiezo a ver muchas imágenes, porque acá los señores que han expuesto y gran parte también del público que está acá conoce mi poética, que es justamente eso, son puras imágenes, ¿no? Entonces trabajo mucho el lenguaje por respeto a mi público, sin menospreciar a los poetas que tienen otro estilo, sino más bien es una suerte de poder capturar la atención de todo público que pueda tener. Yo creo que la poesía no solamente tiene que estar con un público elitista, un público solamente selectivo, sino más bien es para toda la masa. Por eso es que los libros que yo produzco los incluyo en el plan lector, porque la generación que está en el colegio, ellos son nuestros futuros lectores. Ellos son los que se van a acordar de quienes leyeron en el colegio y nos van a ubicar en las librerías. Cada vez que pasa eso, ¿no?, nos sucede a todos, que tenemos un profesor en la universidad, un profesor en el colegio que escribe. Cuando entramos a una librería, lo primero que vemos es el nombre de esa persona que nos enseñó y lo buscamos. Entonces, si eso, los poetas, vamos y rompemos esquemas, es decir, nos atrevemos a tocar puerta por puerta, aula por aula, y demostrarle que existen poetas, muchas de las personas van a poder sorprenderse, como acá en el caso, acá en el público hay un joven poeta, que él también está dando sus pininos, y yo le deseo mucha suerte a ese joven, que ya lo hemos entrevistado en un programa que tenemos Rocío y yo, y así como él, es porque algo le ha marcado en su vida, que quizás los poetas que existíamos o existen en los libros ya murieron y pensamos que los poetas ya no existen, pero no, la literatura continúa, la poesía viva todavía se da, pero eso va a depender mucho
de nosotros y de los maestros que motivemos a los estudiantes para que puedan leer poesía y, ¿por qué no, hacerla? Este libro, Una daga en el vino, muestra en la primera parte poemas que me llevaron a poder tener una especie de preocupación, porque ¿qué va a pasar con el poeta? ¿Qué va a pasar después? Entonces uno se sumerge en esas noches de pensamientos, de reflexiones, y quiere buscar una lógica a cada persona o a cada suceso que nos da. Pero esa lógica muchas veces no la encontramos. Y aprendí de que en la vida existen cosas que no necesitan ser explicadas, simplemente pasan. Simplemente observamos cómo pasan las horas, observamos cómo pasa el tiempo, observamos las personas que pasan por nuestras vidas, las personas que dejamos de verlas, las personas que ahora nos hemos reencontrado, porque muchos de ustedes dejé de verlas, ¿no? Pero eso es lo que ahora ha hecho posible Dios, que el día de hoy estemos unidos después de mucho tiempo. Después de 17 años, estoy en una mesa con dos poetas que presentamos una revista en el 2015, recuerdan ustedes, una revista que tenía un huevo prehistórico, ¿recuerdas? 2005, y presentamos una revista de Harold Alba. Justamente coincidía con mi premiación de los Juegos Florales en el año 2005, bajo el puente de Londres, que publicó Harold Alba, ¿no? Y ahora coincide con este libro que ganó el primer concurso de poesía por el Bicentenario de la Independencia del Perú, otorgado por la Universidad Autónoma en el año 2021. Este libro es ganador de este premio que me dio la Universidad Autónoma en mi segunda carrera de Derecho. Y coincide justamente con estos dos ponentes, ya que él también fue uno de mis presentadores, Harold, en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Justamente ese año me entregaban mi título de profesor y lo hicimos en la sala de grados y títulos, ¿no? Junto con Carlos Zúñiga y Leo Celada, que también gracias a ese poeta conocí a Harold Alba, y luego conocí a Florentino cuando él hacía sus libros cartoneros, ¿no? Y nuestra amistad y de ensamblaje. Muy bien. Entonces, permítame leerles, por favor, algunos poemas que son cortos para que no se aburran mucho, ¿eh? Muy bien. Acá dice, en la primera parte, una copa entre las redes del secreto. Aquí se halla mi barca suspendida en el plomo del cielo y la soledad. De aquel mar, mi barca se desliza en el mar como un fantasma. Acudían curiosos, me hallaron en el cuarto de mando, único sobreviviente de la catástrofe. Eso lo supe después. El destino empezó a tejer los hilos invisibles a los que permanecía atado. Ingresé por el túnel para llegar al próximo escenario de mi vida. Comprendí el silencio de quienes crearon las fronteras entre el mar y mi barca. Ahora dibujo la salida hacia las sendas, sin darme cuenta de que en medio de esa multitud se estampa la ausencia, los desvanes de quienes me propician los contrastes de la vida. Son los minutos silenciosos que pasan por los rincones, cargados de promesas, entre lágrimas que viajan por mi rostro hasta llegar a presagiar el alma. El siguiente poema se titula Sentencia. Aquí mis lágrimas son el hierro que sostiene esta casa, habitada por los fantasmas que deambulan a la hora de la nada. Ya nada es posible. Estas lágrimas son lagunas de falsos recuerdos y vanos juramentos. Los fantasmas se tienden sobre la mesa y saborean la cena insípida, y si hay una esperanza, la veo evaporarse, como el humo del cigarrillo que intento atraparme y no lo consigo. De la siguiente sección, donde ya el poeta sale por la calle y se encuentra con todo tipo de personas, ciudad devastada. Fueron unos astros en la noche los que encendieron la mesa, sobre la cual descansaba mi soledad. En una calle fantasma tomaba unos tragos de la prima de la vid. Me perdía en la próxima estancia para no llorar, porque en Lima garuaba y debía advertir que estaba abatido de ver la urbe frente al fruto que mi nombre buscaba. Alcé la mirada y me topé con letras que llevaban en la cruz la pasión y han tocado mis manos rutilantes en los versos en una ciudad devastada.
Fui el emperador de la pluma y el papel, que día a día intentaba despedacer su vida con lágrimas imbuidas en la neblina, sin poder descifrar la vehemencia y la tentación de escribir. Y por último, este es una daga en el vino, que es el epílogo, ¿no? Donde toda mi reflexión me llevó a escribir esto, ¿no? Y es que siempre todo poeta sueña con que sus nombres permanezcan en los libros, que las personas que nos siguen nos puedan ubicar a través de nuestras creaciones y por supuesto de lo que hemos aportado en su momento. Creación. Mis coplas hablarán de la delicadeza o del éxtasis en los términos figurados, con todo su oprobio. Quienes se maravillen u odien mis creaciones podrán declinar inmortalidad, porque a quienes les da igual. Para ellos, la vida se ha transformado en el artefacto frente a la tinta y la blanca porcelana. Y cuando brote el mineral de mis versos, no descansaré en paz. Muchas gracias. Bueno, de esta manera hemos llegado al final, ¿sí?, de esta presentación, Una daga en el vino, del poeta Denis Castañeda. Sin falta, el poeta siempre quiere ser escuchado. Hay una cosa que decir, hay algo que comunicar, hay universos que compartir. Es falso creer que el poeta escribe para sí mismo, o que no quiere ser leído, o que de pronto un poquito de su ego, ¿no?, está siendo herido. De por sí, el poeta quiere siempre compartir. Y el día de hoy tenemos frente a nosotros a tres grandes poetas, con una trayectoria muy interesante. Muchas gracias a Florentino Díaz y a Harold Alba y a Denis Castañeda por esta presentación de su libro aquí en Escena Libre, y muchas gracias a todos por estar esta noche junto al poeta Denis Castañeda. Sí, si desean adquirir el poemario, ya está en librería. Sí, ya está en librería. ¿Qué costo tiene? Sí, a 20 soles. Denis, Confirma incluida. Bueno, de esta forma concluimos. Muchas gracias. Gracias. Ahora tenemos una segunda mesa de lectura para los que desean quedarse. Una foto de los tres. Una foto de los tres, claro. Y luego ya el poeta solo, como ya. No, y luego me permiten una foto con ustedes. Ya, no, También, claro. gracias. Una fotita así. A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3. A ver, yo foto con ustedes. No, yo aquí nomás. Ustedes tres son. ¿Le pueden ver? 1, 2, 3, otra más, por favor. 1, 2 y... La última, 3. Gracias.